¿Qué tal, ñañas y ñaños? ¿Cómo están? Hoy les comparto una reflexión que tenía sobre este tema de lo que es la democracia, porque de corazón considero que como sociedad hemos construido un mito. ¿Un mito en qué sentido? Que apreciamos el concepto de la democracia, pero desde su punto de vista etimológico, pero no desde su punto de vista real y pragmático. ¿Por qué? Porque nos agrada el concepto que tiene la palabra democracia en su etimología, ¿no? Del griego, demos, pueblo, y kratos, poder, poder del pueblo. Y eso nos parece como que una idea romántica y que engloba la voluntad del pueblo. Pero no es el caso, y nunca lo ha sido. Si ustedes incluso se ponen a ver lo que fue, no recuerdo el nombre que tiene propiamente, pero es la comparecencia que escribe Platón sobre la comparecencia de Sócrates ante el tribunal que le juzga, le declara culpable de corrupción de menores y le condena a la pena de muerte bebiendo su, cúcuta, creo que sí es cícuta. Entonces, él mismo, ya en aquella época, que es de la época en la que más o menos procede el término y se glorifica el término de la democracia, él mismo menciona que como tal ese sistema tiene deficiencias y que de hecho él era muy crítico respecto al sistema que se decía democrático. No por eso es que menospreciaba todo el aparato estructural y sistémico de la sociedad, pero sí que lo cuestionaba al punto de decir, o sea, repensémoslo, ¿no? Analicemos qué tanta funcionalidad tiene. En ese punto uno ya se da cuenta que si uno de los hombres que se le tiene como los más sabios de la historia ya venía criticando lo que es el concepto de la democracia, más bien el pragmatismo de la democracia, que el concepto es difuso y es más romantizado que una realidad. Porque de principio, cuando yo creía en la democracia, decía la democracia es la voluntad del pueblo, es la proyección de la voluntad del pueblo. Pero no es el caso. Y más bien, también viéndole el sentido a la etimología original, nunca te dice que democracia es la voluntad del pueblo, te dice que es el poder del pueblo. Y en ese sentido sí es verdad. Yo creo que obedece su nivel pragmático, obedece a su concepto etimológico, su origen en el griego antiguo. Porque es sí, el poder del pueblo. En ese sentido piensen. Lazo, aquí en Ecuador, como será otros tiranos en cada país que le corresponda a quien escucha esto, es alguien que llega y ocupa el poder del pueblo. Porque él ocupa para sí. Él toma el poder del pueblo, lo parasita y se lo lleva a sus bolsillos como buen libertario que es. Entonces, sí ha existido poder del pueblo, pero un poder del pueblo que se dirigía hacia su autodestrucción, hacia su sufrimiento, hacia su propia destrucción. Se inmoló a sí mismo al pueblo. A mí me da una vergüenza tremenda porque yo vengo de una provincia que fue de esas provincias que con contundencia quise decir, no, yo voy por Lazo, voy por el capitalismo, voy por la derecha. Y en realidad nosotros somos privilegiados en nuestro contexto existencial. Mi provincia que es Tungurahua y mi ciudad que es Ambato, pues soy Guaitambo, ¿no? Y es la parte interesante porque nosotros no somos lo que más la sufrimos. Guayaquil votó por la Revolución Ciudadana y es el que más la está sufriendo. ¿Por qué? Por la torpeza del serrano. Y tienen derecho en enojarse y hasta tienen derecho en decir serrano bobo porque sí que hubieron serrano bobo en ese sentido. Bueno, no distorsionemos el tema. ¿Cuál es el punto? Existió poder popular, pero el poder popular no se dirigió en favor popular, que es una cosa diferente. Entonces, yo estoy planteando el análisis de la democracia tanto desde un sentido conceptual, pragmático y etimológico. Etimológicamente capta, ¿no? Es el poder del pueblo. Ya, está bien, existe el poder del pueblo, existe. Eh, conceptualmente, vaya, aquí hay moscas. Conceptualmente es un poco el tema, porque nosotros creemos, conceptualmente sobreentendemos que al ser poder del pueblo es la voluntad del pueblo. No lo es. No es la voluntad del pueblo. Es la voluntad de unos pocos individuos que han tenido la fortuna, la capacidad y la mañosería para usurpar el poder del pueblo y depredarlo para sí mismos, destruyendo en el proceso el bienestar de su pueblo natal, ¿no? De su madre patria. Estos son bastardos voluntarios. Bastardos en el sentido en el que, teniendo una madre, la madre patria, renuncian a ella para volverse huérfanos a cambio de depredar a su propia madre. Están literalmente vendiendo, devorando y prostituyendo a su propia madre. La clase derechista, la clase libertaria, lo hacen. Bueno, entonces ese es el grado conceptual. Ahora vamos al grado etimológico, no, quiero decir, al grado pragmático, y es la última parte que se lleva con la segunda. En el sentido pragmático está Lazo, que coge el poder popular y lo usa para empoderar al narco. Y él es un narco, y se empodera él mismo.
Entonces sí ha existido el poder popular, pero es el punto. Espero que se haya quedado claro en ese sentido. La democracia no es por sí misma una representación piadosa y benévola para el pueblo que le da esa fuerza, ese empuje. No, no lo es. La democracia no lo ha sido nunca. Y Sócrates ya lo decía. Sócrates, quien fue considerado el hombre más sabio de su época por el oráculo de Delfos, él ya observaba que la democracia no era lo que pretendía ser y que era una vil falacia. Y siempre lo ha sido. Entonces, en ese sentido, ahí viene otra reflexión que lo engloba. Veía hace el día de ayer nada más un video de es un periodista cuencano, no recuerdo el nombre. Él está muy activo en sus cuentas de TikTok y en sus cuentas parece que incluso ha sido fichado para ser candidato asambleísta y me parece que aceptó, me parece que va a ser candidato porque yo sepa eso no está totalmente formalizado, pero en fin, es un periodista que tiene presencia, parece especialmente en la provincia de Azuay. Él mostraba un conjunto de entrevistas que le hacía al pueblo preguntándole en mercados, en plazas, en parques, gente de Cuenca, intuyo yo, y mucha de esta gente decía o dos cosas, o yo voto por Yaku porque los demás son una huevada, o todos los demás son una huevada. O sea, así de claro lo tenía la gente. Y había gente que se notaba que tenía un voto vergonzoso. Ya sabrá Dios qué voto habrá sido, pero era vergonzoso y por eso se hacían como que, no, prefiero no decirle o directamente decía, ya nadie, 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 pero ya no me incomode porque se ponían, o sea, se incomodaban con que le preguntaran y esa es la parte interesante, o sea, esas personas se molestaban, se incomodaban porque alguien que de hecho aspira a tener un rol electoral y me parece bien que tenga ese contacto con el pueblo, les preguntaba. ¿Y qué hacía el pueblo? Decía, todos son malos, en el mejor de los casos Yaku, que desde mi punto de vista Yaku me parece indigenismo derechista nada más. Yo creo que en el mejor de los casos haría algún puente ya por no hacer lo mismo que Lazo que inauguraba postes, pero en la práctica Yaku es otro que solamente se va a coger el dinero del Estado, el poder popular y al bolsillo. Es lo que haría el señor Yaku Pérez o Carlos Pérez Guartambel. Muy bien, eso que les comento me parece una realidad muy triste. No debería ocurrir. Es decir, si el pueblo tanto se jacta del sistema democrático que ante nuestros ojos, ya adoctrinados y convencidos, es un elemento sagrado de la república y de la sociedad que debemos defender a toda costa, y al mismo tiempo nosotros como pueblo que somos los que decimos respaldamos la democracia, la abofeteamos, la ninguneamos y le decimos que no sirve y le decimos que todos son el mismo costal de basura, lo cual me parece también muy ingrato de la gente. Eso es la respuesta que se obtiene tras la educación bancaria. ¿Por qué educación bancaria? Porque esto es un criterio adquirido, una desesperanza adquirida de los medios de comunicación que están en manos del sector bancario. No hay ni un solo medio de comunicación grande, importante, que se diga oficialista, y con oficialista o formal nos referimos a privado, que no le pertenezca a algún gran consorcio bancario. Todos los medios obedecen esto. Y todos los medios te guían hacia la misma respuesta de que todos son malos. Y si te fijas, el discurso electoral de la derecha es, no votes por mí porque soy bueno, vota por mí porque el otro es una basura, es una lacra, es esto y aquello, así que vota por mí. Entonces ellos, desde los medios bancarios, manipulan a la sociedad y la adoctrinan para que piense que todos los representantes de esto que llamamos democracia son el mismo costal de basura cuando no es el caso. Yo creo que es muy ingrato, incluso aunque la mayoría pueda hacer el caso, que a lo mejor sí, ¿no? Yo recién estoy palpando la política ecuatoriana y creo que siempre hay sus sutilezas, pero pienso que vamos mejorando y que la calidad política mejora cada vez más, no solo en lo que es la RC, sino también si uno se fija en lo que es el movimiento indígena de la CONAI y Pachacutic. En fin, es triste que los ciudadanos tengan esa forma de demeritar y demostrar una indiferencia a lo que es nuestro sistema tan respaldado y consagrado ante la Constitución y la sociedad y las figuras internacionales. Pero en la práctica, ¿de qué te sirve la democracia si tu propio pueblo dice abiertamente que no cree en ella, que la deplora, que no la comprende, que no siente que lo representa? ¿De qué te sirve?
Y en ese sentido, me da indigestión ya no solamente el sistema, sino también el pueblo, porque si tú como pueblo te quejas y vives quejándote y criticando y blasfemando contra otros, porque también está bien, ¿no? Criticar a un político, pero sí cabe siempre la frase que deberíamos manejar a nivel interna de antes de criticar intenta superar, ¿no? La del rapero, la de antes de criticar me intenta superarme, ya sabes. Pero es que es verdad, o sea, tanto de criticar, pero ¿cuánto hacemos de autocrítica? Entonces, ni siquiera se ve una autocrítica en esos pensamientos, porque al menos si de verdad, de corazón pensaras que todos esos políticos son más o menos lo mismo, al menos lo dirías con franqueza. Yo no creo en el sistema democrático, yo no creo en eso, porque ya me ha demostrado que no es fiable, que me ha defraudado toda la vida. Al menos podría ser sincero contigo mismo y decírtelo o decirlo a la sociedad y al mundo, pero no, finges que te importa y a base de a base de ese teatro, criticas constantemente a otros congéneres de la política y dices, sí, sí, esto y aquello, y votas, ¿no? Y hasta te proyectas, porque la gente es así. Nadie está en un nivel tan elevado de sabiduría, de criterio, de estudio e ilustración como para que podamos decirnos, yo en verdad tengo el último, el criterio que debería tomarse al último, ¿no? O sea, como el final, el criterio que acaba con todos y es el que queda preponderante. No, no hay nadie. De hecho, ahí está la frase que decía Jesús de el que se declare libre de pecados que lance la primera piedra. Pero nuestra sociedad, y cuando especialmente son estas personas que se quejan tanto de los políticos, son los más que aplican con esto de que lanzan la piedra pero no reconocen sus propios pecados. Y hablan de la democracia, pero en la práctica no la respaldan, ni siquiera la defienden. Porque si ya en todo caso un candidato no te respalda, entonces tú métete ahí. Si tú dices nadie está a la altura de mi voto, de mi criterio, tú lánzate. Pero en realidad lo que muchas de estas personas hacen es limitarse a llegar a sus casas, ver Ecoavisa, ver Teleamazonas, ver el típico medio chayotero, como le dicen en México, el típico medio prostituido, vendido, lo que es la educación bancaria, porque está a cargo de los grandes banqueros. Es algo asesorado y dirigido desde la alta banca privada y es evidente y cuando hacen esta dinámica, simplemente han obnubilado su pensamiento y se han puesto en forma automática en una simbiosis con los medios bancarios en los que les dice, tú piensa por mí, tú infórmate por mí y tú censura por mí, porque incluso el ser humano voluntariamente se autocensura. Yo creo que todos, hasta un punto, sin advertirlo, nos autocensuramos. Entonces la gente, en cierta forma, quiere ya el criterio digerido, ¿no? Del qué pensar del mundo, de la política exterior, de la política interior, de mi realidad social. Yo no tengo ni el tiempo ni las ganas de analizarlo, de investigarlo, de profundizarlo, así que dámelo todo en una pastilla que se llama los telediarios y ahí adquiriré lo que tú me des, que en realidad es tremendo truño de lo que tú sabes de residuos humanos porque no es algo de calidad. Los medios de comunicación bancario han llegado a una decrepitud colosal ya desde hace décadas y no son confiables en lo absoluto. Uno debería buscar su información por su propia cuenta, pero también soy una persona empática y estando en la militancia he palpado la realidad. Claro, he conocido gente como estos, ¿no? En la militancia de a pie, porque yo practiqué y estuve activo en este programa del 1000 de 1 recogiendo formularios en la campaña de Andrés Arauz en el 21. Entonces, ahí había gente así, que se tenía ese pensamiento bloqueado y a veces era difícil tratar con ellos, porque en verdad estaban muy sesgados y decían que Rafael Correa simplemente era un caudillo, era un tirano y ya está, y no les gustaba gente así. Pero en la práctica era la educación bancaria hablando, y yo sentía que no hablaba con gente que hablara tanto desde un criterio personal, salvo algunas personas que mis respetos. Más bien, no, la mayoría me generó una buena impresión. Yo creo que tuve una fortuna interactuando con la gente, la mayoría me generó una buena impresión, pero sí había gente así, ¿no? Gente que estaba adoctrinada y solo proyectaba lo que escuchaba en los medios de comunicación. Era tristísimo, pero también por un lado empatizaba y decía, muchas de estas personas no tienen la oportunidad de verdad de informarse bien. Es decir, al menos yo conocí en mi ciudad natal, que es Ambato, por primera vez vi lo que era una forma de gueto que yo no sabía que había, porque mi ciudad es muy bonita, pero sí hay una parte que está desmejorada. Yo la conocí en campaña y recuerdo que ahí conocí a una mujer que no tenía medios de comunicación virtuales, de internet me refiero, solo tenía una radio, creo que no tenía ni televisor de lo que yo recordaba, solo tenía una radio y su lugar de vivienda era muy precario. ¿Cómo iba esta persona a informarse bien de lo que ocurre en el mundo? No tiene los medios, por eso soy una persona que impulsa a la izquierda, porque creo que todos deberían tener los medios, pero también soy consciente de que ella no tenía los medios y ni siquiera tenía los medios existenciales y espirituales, porque vivía en una situación tan austera
que siendo madre tenía que vivir con el estrés constante de sacar los medios para hacer que su familia subsista, más porque ella había sido abandonado por el padre de su hijo. Eso que también es una realidad que me resulta muy hiriente porque se ve mucho en la sociedad y es algo que también, bueno, muchas personas, los hombres en general, cuando hablan del feminismo no lo valoran, no lo ponderan, pero es una realidad que viven una mayoría de mujeres quizá. Yo creo que la mayoría de mujeres no es que tienen una familia estable y que tienen una pareja que le respalda con la crianza de sus hijos. Yo creo que más bien es lo contrario. La mayoría de mujeres viven una realidad precaria en la que los padres de esos hijos les han abandonado. Y es triste en muchos sentidos, porque es una decrepitud moral, ética, espiritual. Entonces tampoco puedes pedirles que estén al día porque no tienen los medios. Por eso es importante dar los medios de comunicación. En fin, ya yéndonos a la conclusión, ¿a qué me quiero ir con todo esto? He dicho que me parece triste que la sociedad, si dice defender la democracia, la desacredita, la demerite y no la defienda y no la impulse y no participe si es que considera que no hay un candidato digno de su altura y de su voto. Ahí me parece que hay un grado de responsabilidad ciudadana y cultural. Pero por ese mismo motivo, porque también comprendo la realidad de cada persona, y yo creo que hay personas que incluso teniendo medios y privilegios para informarse, tienen ocupaciones tan prolongadas, tan fuertes, que no pueden informarse al día de la geopolítica. De hecho, es natural que creemos una simbiosis con medios de comunicación que nos den ya más o menos digerido la información del mundo, tanto exterior como interior de nuestro país. Es lo lógico, es lo natural, es una simbiosis necesaria porque no todos tienen el tiempo y la capacidad y menos aún los privilegios de informarse bien. Debería procurarse desde el Estado de brindarse esos medios a la comunidad. Pero más que nada, sí, siempre vamos a crear una simbiosis con un aparato que ya esté diseñado y especializado para retroalimentarse de toda la información que pueda y darnos la que es importante y relevante para nuestra realidad nacional y existencial. El problema es que los medios bancarios hacen exactamente lo contrario. Imponen una agenda en la cual nos mienten, nos censuran y nos ocultan lo oscuro que está ocurriendo en el mundo. Y hasta nos distorsionan la realidad haciéndonos creer que aquellos que nos han hecho bien y construyendo hospitales, unidades educativas, autopistas, etcétera, han sido más bien ellos tiranos y caudillos, como es con Rafael Correa, cuando no es así. Mis respetos a Rafael Correa, mis respetos a Hugo Chávez, mis respetos a Fidel Castro, mis respetos a Andrés Manuel López Obrador de México, mis respetos a Lula, mis respetos a la izquierda latinoamericana, que ha demostrado un alto nivel de dignidad humana, de valor a los derechos humanos y de integridad espiritual, moral, política, incluso la agudeza política para lograr eso en unos términos tan desfavorables a nivel geopolítico. En fin, ¿qué se debería hacer entonces? Procurar que existan medios de comunicación que representen los verdaderos intereses del pueblo y que proyecten la información que en verdad necesita el pueblo. Y sobre qué es lo que yo considero que debería reemplazar al concepto de la democracia, es algo que en lo ruso es el narodnismo. Es algo que lo tomo de las etapas iniciales de la revolución bolchevique o la revolución roja del Imperio Ruso hacia la Unión Soviética. Esto es algo que algún día, bueno, en el transcurso del tiempo yo iré abordando cada vez más, pero lo daré de una manera simplificada. Piensa que el narodnismo significa voluntad del pueblo, es como voluntad popular, algo así, así es como más o menos se traduce del ruso. El narodnismo también tiene un componente un tanto místico, que es algo que provenía de los primeros grupos eh, antisistemas en los que estuvo Lenin. Existe un grado de espiritualidad, digamos, y en ese sentido yo creo que un pueblo busca y normalmente adquiere espiritualidad. Nosotros la tenemos y la buscamos desde el catolicismo en principio o la cristiandad en general, pero lo ampliamos en muchas direcciones, muchas direcciones. Entonces se valora lo espiritual, pero sobre todo, y para concretarlo, se valora no una mayoría tibia que puede retractarse luego de su elección, sino de un grupo consolidado, sincronizado y firme en una misma idea y en un mismo pensamiento e ideología, como fueron los bolcheviques. Fueron minoritarios electorales, pero mayoritarios en consolidación.